Es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o circunstancias. Significa toda la actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Desde el punto de vista individual, el trabajo es todo lo que el hombre hace para su satisfacción, alegría y bienestar, toda la gama de actividades que satisfacen sus necesidades primarias, así como alcanzar la riqueza material y espiritual para él mismo, los suyos y su país. El digno decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. De acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. La cultura laboral en México. La cultura laboral es un proceso continuo de armonización de las relaciones de trabajo para asegurar la permanencia y el desarrollo de las fuentes del empleo. Los valores de la cultura laboral es el trabajo humano tiene un valor ético y trascendente que debe ser respetado y protegido por la sociedad. El fundamento determina el valor del trabajo. Es en primer lugar la dignidad de la persona que lo ejecuta, lo cual determina su primacía sobre las cosas, sistemas económicos y administrativos. El trabajo, además de ser medio legítimo de manutención del ser humano y su familia, debe ser también el medio de desarrollo integral de la persona. El trabajo no es una fuente de derechos y obligaciones. Los derechos deben ser respetados y promovidos. Las obligaciones deben ser cumplidas con espíritu y responsabilidad y autoexigencia. El lugar mayoritario del trabajo en la actualidad es la empresa, donde confluyen trabajadores directivos e inversionistas, la cual no podría existir sin ello. La solidaridad entre sus integrantes y su decidida participación favorecen la productividad. La clave para avanzar en la productividad, la calidad para la competitividad, radica sobre todo en la coordinación de los sectores productivos. Para poder elevar el nivel de vida de la sociedad se necesita productividad, que es un proceso en el que intervienen numerosos factores y que debe permitir una remuneración mejor a las personas que intervienen para lograrla. El trabajo que genera el desarrollo es garantía de paz social. Los esfuerzos para asegurar mayores beneficios a los trabajadores deben tener siempre en cuenta la situación económica de las personas. La nueva cultura laboral mexicana debe tener como sustento fundamental el diálogo, la concertación y la unidad de esfuerzos entre las organizaciones sindicales y los directivos empresariales. Invariablemente buscaremos que dicha cultura se oriente a la creación y permanencia desde las empresas, a la conservación y promoción del empleo, el aumento de la rentabilidad y a la justa distribución de utilidades y a la lucha contra la corrupción de líderes sindicales y empresarios. El problema de la clave de ética es el que deben contribuir conjuntamente en soluciones organismos empresariales, sindicatos y gobierno es el que justa remuneración de todos los factores de la producción, procurando ante todo se den las condiciones favorables para la generación de empleo digno y productivo. Entrevista. Entrevistamos a 35 trabajadores y 35 patrones de diferentes empresas y de diferentes puestos. La primera pregunta que le hicimos a los trabajadores fue que para ellos qué era el trabajo y por qué trabajan. La gran mayoría de ellos nos respondieron que para ellos el trabajo es la manera en que demuestran su crecimiento y aprenden a desarrollar diferentes habilidades para alcanzar un objetivo determinado. Y de esos 35 trabajadores, todos respondieron que trabajan por una necesidad económica, ya que no tienen otra fuente de ingresos. La segunda pregunta fue que qué pensaban ellos de su empresa y de su patrón. Muy pocos dieron malas referencias de sus empresas o de sus patrones. La gran mayoría están muy conformes con sus patrones y la forma en que trabaja la empresa.
Y la última pregunta fue que cuáles derechos se les han negado en su empresa donde trabajan y que cuáles obligaciones ellos han incumplido, para lo que su respuesta de la mayoría fue que en ninguna de las empresas en las que trabajan se les ha negado ni un derecho. Y en las obligaciones que más incumplen es en la puntualidad de horarios. Ahora, en el punto de vista de los patrones, la primera pregunta fue que para ellos qué es el trabajo y por qué trabajan. Todos consideran que el trabajo es una parte esencial para el desarrollo económico del país y es algo de suma importancia para demostrar sus conocimientos y así esforzarse más y más cada día. Y la respuesta que más se repitió fue que trabajan para conseguir un patrimonio para ellos y para su familia y generar ingresos económicos. La segunda pregunta fue que qué opinan de sus trabajadores y que si han incumplido con alguna obligación. Para lo que contestaron que ellos no incumplen con ningún derecho a sus trabajadores por parte de la empresa y que su mayor problema con los trabajadores es que muchos son impuntuales. Para nosotros fue de mucha importancia hacer estas entrevistas, ya que nos sirve para ver las diferentes visiones desde un trabajador y un patrón. Actualmente en México, durante el periodo presidencial del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dado mucho de qué hablar sobre la famosa propuesta de la Cuarta Transformación, en donde se planean y se están haciendo algunos cambios estructurales en la ley, ya que con esto se busca beneficiar a ciertos grupos sociales. Nosotros, dentro de este video, nos enfocaremos especialmente en la Cuarta Transformación en el ámbito laboral, en donde se busca promover ciertos cambios para así poder proveer más derechos básicos a todas las personas que integran el equipo laboral de las empresas, para así implementar acuerdos para brindar ciertos cambios laborales. Con ello, se busca que se hagan modificaciones en la ley para así poder lograr su objetivo de cambio, en donde se piensan hacer ciertas modificaciones en 4 aspectos. 1. En las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 2. En la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 3. Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. 4. Expedición de una ley orgánica sobre el organismo de conciliación y arbitraje. Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador tendrían un impacto en la reforma laboral ya ingresada en el Congreso Federal, en donde se hace mención de los cambios de esta ley, para ser específicos en la Ley Federal del Trabajo, en donde se busca darle más fuerzas a los sindicatos. Con esta reforma se afectaría directamente al trabajo, ya que se le daría más obligaciones y prohibiciones al patrón. Se darían nuevas reglas de salario, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, cambios en el impuesto sobre la renta, aumento económico en el IVA que pagan los patrones. Visión. Para poder cumplir nuestras metas, las personas debemos ver más allá. Si un empresario trabajador labora sin visión o sin ganas, se quedará estancado y además de no progresar laboralmente, no desarrollará sus habilidades y talentos. Es necesario implementar una visión de superación para que el mexicano no sea conformista, sino en su lugar busque realizarse. Si nos enfocamos en lo laboral, la visión de un empresario debe ser emprendedora y comprometida con su empresa y asimismo con sus trabajadores. Debe inspirarlos y motivarlos para que juntos construyan un ambiente laboral digno y proactivo. Mientras que la visión de un empleado debe ser leal y productiva hacia con su lugar de trabajo y también con su jefe. Debe pensar en beneficiar a la empresa y a los que la conforman como a sí mismo. La idea de establecer la visión de una empresa nos permite enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma dirección, es decir, nos permite lograr que se establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo la guía de esta, logrando así coherencia y organización, asimismo para desarrollar la declaración de la visión de nuestra empresa.
También deberíamos de optar por convocar a los miembros de nuestro equipo directivo y o a nuestros principales trabajadores y pedirles que nos brinden ideas para su desarrollo. La visión personal es tener en mente la imagen futura de tu persona desarrollada por ti mismo, considerando el entorno real en el que te desenvuelves, la cual servirá de guía en el proceso de tu proyecto de vida profesional para evitar que pierdas la idea de los objetivos a futuro. Si a una empresa le va bien, ganan todos. El bienestar social debe ser tomado en cuenta en esta visión. Fomentar una cultura de trato digno y respeto beneficiaría no solo al campo laboral, sino a diversas áreas de la sociedad. Si se le enseña a las futuras generaciones a dejar de lado las diferencias, a ser justos, respetuosos, responsables y empáticos, en un futuro nos encontraremos con empresarios legisladores, patrones que valoren y vean por el bienestar de sus trabajadores y de la sociedad en sí. Además de que veremos personas que busquen superarse y dar iniciativa tanto en su entorno laboral como en su vida diaria. Pero algo muy importante también es que de igual manera encontraremos personas con ganas de desarrollarse y ayudar a los demás a hacerlo también. La visión del mexicano trabajador debe ir más allá de un enfoque laboral, sino incluso también de uno cultural.